Bueno, bienvenidas y bienvenidos a Temas del Día. Les saluda Luis Guillermo García Bencomo en nombre de todo el equipo. Les vamos a traer entonces las informaciones que en este instante están en el tapete del escenario mediático y por supuesto con imágenes como estas. Bueno, muy bien conocidos los temas principales, hay otros más. Vamos a presentarles también la encuesta que estamos haciendo. La pregunta que introducimos para que ustedes participen. Nos encanta mucho cuando participan porque le da un valor agregado muy especial a Temas del Día. Esto está en nuestra cuenta de Telegram, Telesur TV, ahí lo están viendo. Vamos a acercarlo muy bien. El contexto de la pregunta es el siguiente. Es uno de nuestros temas, por cierto. Irán anunció tener el control total del estrecho de Hormuz, un corredor marítimo vital para el comercio mundial de petróleo. Entonces nos preguntamos y les preguntamos, ¿esta acción obligará a Estados Unidos e Israel a cesar sus agresiones? Bueno, hay 4 opciones. La primera es no, porque incrementarán su agresión. 2, sí, porque los obligará a tomar la vía diplomática. 3, no, porque otros gobiernos se sumarán a la agresión. Y 4, Irán recibirá más solidaridad. ¿Qué creen ustedes? Una respuesta es posible en Telegram, pero al final confeccionamos las tendencias con toda la participación. Así le esperamos. Y ese es el tema en desarrollo. La Guardia Revolucionaria de Irán anunció que ha tomado el control total del estrecho de Hormuz, vital para el comercio mundial de petróleo. La declaración ocurre luego de que Estados Unidos amenazara a la Marina del territorio persa con escoltar a los buques en la zona si fuera necesario, violando la soberanía territorial de Irán. Esto luego de que el estrecho de Hormuz fuese cerrado, en medio de la intensificación de las agresiones sionistas israelíes de Estados Unidos. Por el estrecho transita aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial, es decir, 20%, lo que le convierte en un punto crítico para el comercio energético global. Y en respuesta a la agresión de Estados Unidos e Israel contra el país, entonces Irán ha lanzado alrededor de 40 misiles contra sitios pertenecientes a ambos países como parte de la 17ª oleada de la Operación Verdadera Promesa 4. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica anunció que esta operación incluyó ataques masivos contra objetivos estratégicos en los territorios ocupados por Israel, demostrando la capacidad de respuesta de la República. Mientras, Washington y Tel Aviv continúan sus campañas de bombardeos indiscriminados contra la nación persa. Por su parte, el Ministerio de Salud de Irán reportó más de 6.100 heridos desde el inicio del conflicto, sin determinar la cifra de desaparecidos. Asimismo, reportan 24 provincias afectadas producto de portaaviones estadounidenses. El gobierno persa atribuyó a las víctimas a la agresión conjunta de Estados Unidos e Israel en contra de su pueblo. Y en este escenario y contexto, entonces, el gobierno de Irán reafirma su determinación para defender su soberanía y seguridad territorial ante las agresiones de Estados Unidos e Israel. El mismo canciller iraní, Abbas Araghchi, indicó que recibió las condolencias de su homólogo de Uzbekistán por el asesinato del líder de la Revolución Islámica, Seyed Ali Khamenei, así como varios dirigentes y ciudadanos del país persa. Durante la conversación, la autoridad de la diplomacia iraní ratificó que Teherán está decidido a defenderse de la agresión criminal de Washington y Tel Aviv.
Araghchi, el canciller, detalló los últimos acontecimientos respecto a la agresión, principalmente sobre los ataques contra zonas residenciales, mezquitas y hospitales. Y por otro lado, pero en el mismo contexto, el movimiento de resistencia libanesa Hezbollah atacó objetivos israelíes con misiles y drones de asalto en el centro y norte de Palestina ocupada. Las autoridades libanesas detallaron que los ataques tuvieron como principal objetivo la sede de industrias aeroespaciales de Israel y agregaron que otros puntos también fueron bombardeados como respuesta a la agresión sionista contra el territorio. Estas acciones se desarrollan en ofensiva a las reiteradas agresiones criminales de Tel Aviv que han provocado decenas de muertos y daños a infraestructuras. Bueno, fíjense que más de 70 personas han sido asesinadas por las fuerzas militares de Israel en un nuevo ataque contra el Líbano. Las autoridades libanesas informaron que la cifra de heridos durante el ataque e incursión israelí se sitúa en más de 430 personas. Al cumplirse el quinto día de la agresión israelí, el ejército instó a la población a evacuar alrededor de 16 pueblos y aldeas del sur del Líbano. Por otra parte, las fuerzas de defensa de Israel justificaron los ataques argumentando que supuestamente permanecer cerca de elementos o infraestructuras de Hezbollah es la razón de estos ataques. Y en ese escenario también el Ministerio de Electricidad de Irak informó este miércoles que el país sufrió un apagón total luego de que la red eléctrica nacional colapsara en todas las provincias. Hasta el momento, las autoridades no han identificado la causa del incidente, pero señalaron que los equipos técnicos trabajan para determinar el origen del fallo y restablecer el servicio. El apagón ocurre en un contexto de creciente tensión regional, pues algunas zonas del país han registrado ataques desde que estalló la agresión de Israel y Estados Unidos contra Irán. Bueno, fíjense, vamos a irnos más cerca porque las fuerzas de ocupación israelíes atacaron el Hotel Comfort en la ciudad Beirut, capital del Líbano. Pero quien tiene la información precisa es nuestro corresponsal allá, Hisham Wanous. Adelante, colega. Hola, colegas, saludos amables televidentes. Estamos actualmente en el Hotel Comfort en la localidad o en la región de Al-Hazmiya, uno de los suburbios residenciales de Beirut, que fue atacado por la ocupación israelí bajo la excusa de atacar a un funcionario iraní, supuestamente miembro de la inteligencia iraní que estaba residente en el Líbano y coordinando con la resistencia libanesa Hezbollah. Este ataque realmente se produjo al igual que numerosos ataques contra zonas residenciales en el Líbano, causando daños materiales en bienes públicos y privados, además de causar bajas mortales y heridas en filas de la población civil bajo la excusa israelí de atacar a miembros de la resistencia libanesa o también funcionarios iraníes albergados en la nación de los Cedros. Estos ataques, este ataque contra el Hotel Comfort, según afirmaron los dueños del mismo, realmente constituye un crimen de guerra porque ellos aseguran que únicamente en el hotel habían residentes o huéspedes civiles, de los cuales uno de los empleados resultó gravemente herido, actualmente se encuentra en el hospital, mientras el resto de los huéspedes también sufrieron lesiones leves, además de los daños que pueden observar que son daños materiales que alcanzaron a este hotel, que es una propiedad privada. Los dueños del hotel afirman que la responsabilidad recae sobre la ocupación israelí, desmienten la versión de la ocupación israelí que este hotel había albergado a uno
uno de los funcionarios iraníes, y afirman que este ataque lo que busca realmente es intimidar a la población civil y obligarlos a no albergar a los refugiados libaneses que se desplazan de la zona sur del país, de la región sur y de los suburbios, del suburbio sur de Beirut hacia zonas relativamente seguras. Según denuncian los libaneses, realmente la ocupación israelí mediante estos ataques a zonas residenciales relativamente seguras, lo que buscan es provocar la sedición interna entre los componentes, diferentes componentes del pueblo libanés, ya que envían o publican advertencias a los habitantes de estas zonas para no albergar, como dije, a desplazados libaneses de la resistencia libanesa o los civiles de la región sur del país, y advierten que van a atacar a cualquier lugar o a cualquier institución o establecimiento que alberga a estos civiles indefensos. Realmente los libaneses ratifican ante esta situación su unidad nacional, rechazan estos ataques a las zonas residenciales y exigen que la comunidad internacional, la Corte Penal Internacional y el Consejo de Seguridad de la ONU condenen estos ataques contra las zonas residenciales libanesas y afirman que las mismas constituyen un crimen de lesa humanidad cuyos autores deben ser juzgados y penalizados ante la Corte Penal Internacional. Mientras tanto, además de este hotel, ya se han sido atacados varios edificios en diferentes partes residenciales, como en el suburbio sur de Beirut y también en el monte del Líbano, bajo la misma excusa israelí. Estos ataques han provocado heridas y lesiones en filas de la población civil, que son la principal víctima de esta guerra desatada por la ocupación israelí contra el Líbano, bajo la excusa de que es una respuesta al ataque llevado a cabo por la resistencia hace 2 días con misiles contra una base de defensa aérea israelí, en venganza por el martirio del líder de la Revolución Islámica de Irán, Sayyid Ali Khamenei. Hay que destacar realmente que mientras tanto continúan los bombardeos israelíes contra diferentes partes del Líbano, han obligado a miles de familias a abandonar sus hogares y a buscar refugio en zonas relativamente seguras. Algunas de ellos no encuentran donde albergarse, están en las calles sufriendo del frío, de la falta de agua, comida y medicamentos. Muchos niños y muchos ancianos también sufren de esta situación y realmente sufren también de la crisis económica que azota al país y las autoridades, que ha limitado la capacidad de las autoridades libanesas de dar respuesta a esta grave situación que sufren, esta crisis humanitaria que sufren los libaneses. Mientras tanto, también hay que destacar que la resistencia libanesa sigue atacando a posiciones militares de la ocupación israelí en los territorios palestinos ocupados y también a posiciones israelíes que se han sido ocupados en el sur del Líbano. Las tropas israelíes se adentraron en el sur del Líbano después de iniciar esta guerra y ocuparon varios puestos, y la resistencia libanesa los ataca e intenta expulsarlos del país. Hay que destacar que esta respuesta de la resistencia libanesa se lleva a cabo en coordinación también con los ataques que llevan a cabo la República Islámica de Irán contra la ocupación israelí y las bases militares norteamericanas. El día de hoy se han llevado a cabo 2 oleadas de lanzamiento de misiles conjuntos entre la resistencia libanesa y los guardianes de la Revolución Islámica de Irán. Alcanzaron a blancos directos en los territorios palestinos ocupados, infligieron pérdidas en filas de las tropas de la ocupación israelí y ratifican mediante esta respuesta su determinación a seguir la lucha contra los enemigos y hasta proteger la soberanía e independencia del país y expulsar a los agresores de su territorio. Hay que destacar por último que continúa la guerra israelí sionista contra Irán. En paralelo, esta guerra se expandió hacia el Líbano y hacia otras partes de la región, y esta guerra amenaza en poner en peligro no tan solo la seguridad y estabilidad regionales, sino también la seguridad y estabilidad internacionales, al golpear gravemente la economía nacional, crecimiento económico y el suministro de petróleo y la energía a todo el mundo, ya que el estrecho de Hormuz está prácticamente cerrado y no hay tránsito de petróleo por este estrecho, y asimismo las plantas de producción y elaboración de gas licuado en Qatar y en otros países del Golfo se han suspendido el trabajo debido a los ataques que se llevan a cabo y que también realmente alcanzaron
a varias de estas instalaciones. Irán denuncia que ella no atacó ninguna instalación petrolera o de gas en los países del Golfo, que sus ataques únicamente van dirigidos contra las bases militares norteamericanas, y denuncia que existen factores externos, agentes de Estados Unidos y de Israel, que atacan a estas instalaciones para culpar a Irán y para realmente movilizar la opinión pública mundial contra la República Islámica de Irán y contra sus aliados en la región, incluida la resistencia libanesa Hezbollah. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Adelante, por favor. Gracias, Hisham Wanush, desde Beirut, Líbano. Vamos ahora a ver la imagen que hemos seleccionado para hoy. La imagen del día, pues. Nos traslada hasta China. ¿Qué estamos observando aquí? Bueno, fíjense, es un pez gigante, ¿no? Bueno, se trata de que allá se realizó el desfile de linternas con forma de pez, ¿verdad? En el distrito de Zhejiang, en la ciudad de Huangshan, de la provincia de Anhui, en el este de China. Ahí los residentes de Zhejiang tienen la tradición de fabricar linternas con forma de pez, que es un patrimonio cultural inmaterial, y en los días festivos, para orar por la cosecha y la buena fortuna, pues le dedican un tiempo a hacer estas bellezas artísticas. Bien, vamos a hacer una breve pausa y lo hacemos como siempre, invitándolos a que vean un video mientras tanto. ¿De qué se trata? Bueno, en Luxemburgo, allá en Europa, hay una historia que convierte todo el transporte público en gratuito para reducir drásticamente las emisiones de dióxido de carbono y el tráfico de miles de trabajadores diarios. Una experiencia interesante que vale la pena emular, repetir en todo el planeta. Vamos a verlo. ¿Sabías que Luxemburgo es líder mundial en transporte sustentable? Uno de sus movimientos más sorprendentes ocurrió en 2020. El transporte público es totalmente gratuito en todo el territorio. Esta medida disruptiva busca reducir drásticamente el uso de autos particulares y las emisiones de dióxido de carbono, combatiendo la congestión de los 200.000 trabajadores transfronterizos que recibe diariamente. Este pequeño país es un ejemplo de sostenibilidad al invertir masivamente en tranvías modernos y ciclovías interconectadas. Además, su rica historia con castillos medievales y naturaleza virgen lo convierten en el destino perfecto para un turismo responsable. Gracias a su movilidad eficiente, es posible explorar sus valles y fortalezas sin contaminar, respetando siempre el entorno natural y urbano. Bueno, antes de proseguir con los temas del día, vamos a recordarles cuál es la pregunta para que sigan participando en nuestro canal de Telegram, Telesur TV. Ahí está la pregunta, acerquémosla con el contexto que dice: Irán anunció tener el control total del estrecho de Hormuz, un corredor marítimo vital para el comercio mundial de petróleo. Nos preguntamos, ¿esta acción obligará a Estados Unidos e Israel a cesar sus agresiones? Y hay 4 opciones. Una es no, porque van a incrementar su agresión. La número 2 es que sí, porque los obligará a tomar la vía diplomática. La número 3 es que no, porque otros gobiernos se sumarán a la agresión. Y la cuarta es que Irán recibirá más solidaridad. Una respuesta es posible en Telegram y al final, con todas, confeccionamos la tendencia. Bueno, mientras Estados Unidos se mete aquí y allá y más allá, bueno, resulta que Daniel Noboa recurre a operaciones conjuntas con Estados Unidos, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico. Acuérdense que el presidente de Ecuador tiene un expediente al respecto. Mientras diversos sectores denuncian una entrega de la soberanía. Vamos a conversar un poco con Elena. Elena Rodríguez es nuestra compañera en Ecuador para que nos diga cómo es esto posible. ¿Qué tal, Elena? Hola, qué gusto saludarles. Saludos también para nuestra audiencia en América Latina y el mundo. Así es, acompañado por el jefe del Comando Sur, el presidente Daniel Noboa anunció la ejecución de nuevas operaciones conjuntas con Estados Unidos como parte de la estrategia para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Las acciones contemplan cooperación operativa, intercambio de inteligencia y apoyo técnico de agencias estadounidenses en territorio ecuatoriano, en un contexto marcado por el incremento de la violencia y la consolidación
consolidación de redes del narcotráfico que utilizan los puertos de Ecuador como rutas de salida hacia Estados Unidos y Europa. Desde el Ejecutivo se sostiene que la cooperación internacional es indispensable para enfrentar organizaciones criminales transnacionales que operan con gran capacidad logística y financiera. Funcionarios del área de seguridad argumentan que la coordinación con Estados Unidos permitiría mejorar los sistemas de control portuario, además fortalecer la inteligencia y aumentar presuntamente la eficacia de las operaciones contra estructuras vinculadas al tráfico de drogas. Sin embargo, la decisión ha reactivado un intenso debate político. Diversos sectores sociales, analistas y organizaciones políticas cuestionan el alcance de estos acuerdos y advierten que podrían implicar una cesión de soberanía o una presencia extranjera más profunda en asuntos de seguridad interna. También recuerdan los antecedentes de cooperación militar entre Ecuador y Estados Unidos, como la base de Manta, que en su momento generaron fuertes controversias sobre la autonomía del país en materia de defensa y política exterior. Debemos recordar que la Constitución ecuatoriana establece la prohibición expresa de instalar bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano y que recientemente, el 16 de noviembre de 2025, los ecuatorianos se expresaron en las urnas en contra de la instalación de bases militares extranjeras, por lo que esta medida ha sido cuestionada por diversos sectores de la sociedad ecuatoriana. Hasta aquí el informe. Gracias, Elena. Entonces pareciera ser inconstitucional, pero eso lo determinarán las autoridades allá en Ecuador. Pasamos ahora a punto y seguimos. Seguimos con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien presentó el Decálogo por la Democracia para elecciones más justas en el país, en seguimiento a su propuesta de reforma electoral. ¿En qué consiste esto? Bueno, la mandataria mexicana explicó los ejes principales que conforman este decálogo, o sea, 10 puntos, el cual sería revisado y analizado por el Senado. La reforma abarcará los 10 siguientes temas. Pongan atención. Elección de la representación proporcional del Congreso de la Unión, reducción del gasto, mayor fiscalización, voto en el extranjero, tiempos de radio y televisión, inteligencia artificial, cómputos distritales, democracia participativa, no nepotismo y la no reelección. 10 puntos. Sheinbaum afirmó que la reforma electoral es un compromiso con el pueblo mexicano. Este es el Decálogo por la Democracia que estamos presentando el día de hoy en la reforma electoral. Y como lo he dicho, es una propuesta que envía la presidenta, que tiene que ver con un compromiso que hice yo con la gente y que esa solicitud de la gente, sobre todo los dos primeros, es una solicitud muy importante. El tema de las listas de plurinominales y el tema de tantos recursos que se destinan a las elecciones. Entonces, yo estoy cumpliendo y ya depende de los diputados o del Senado si se aprueba. Bueno, buscando en las redes, resulta que encontramos que en la capital argentina, en Buenos Aires, presentaron el fósil de un dinosaurio carnívoro. No vayan a pensar que es la Casa Rosada y nada político. Atención. Es un dinosaurio carnívoro que medía entre 60 y 70 centímetros de largo y pesaba menos de 1 kilo. Así que vamos a verlo.
Bueno, muy bien. Ahora sí vamos a ver la encuesta porque como estamos casi terminando hay que ver la participación de ustedes. En Telegram, en nuestra cuenta de Telesur TV, ahí está, vamos a recordarla. Irán anunció tener el control total del estrecho de Hormuz, que es un corredor marítimo vital para el comercio mundial de petróleo. Entonces nos preguntábamos, ¿esta acción obligará a Estados Unidos e Israel a cesar sus agresiones? Y bueno, la mayoría, 51%, dice que no, porque van a incrementar su agresión, lamentablemente. 17% dice que sí, que los obligará a tomar la vía diplomática, ojalá. 8% dice no, otros gobiernos se sumarán a la agresión. Y una quinta parte, quizás, una cuarta, quizás 23% dice que Irán recibirá más solidaridad. Así que bueno, esa es la tendencia que ustedes han marcado con su participación. Bueno, ahora sí nos vamos a despedir, pero como siempre lo hacemos con un material audiovisual que usted puede conseguir en las redes sociales de Telesur. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de la tecnología que está transformando la cocina del futuro en un espacio donde la salud es un derecho garantizado por la innovación. Los refrigeradores inteligentes se convierten en el puente entre la tecnología avanzada y la mesa de cada hogar. ¡Qué bueno! Con esto nos vamos hasta una próxima oportunidad en Temas del Día. En nuestras ciudades y comunidades, la salud ya no depende solo de la medicina, sino de las condiciones en las que se viven. El acceso a alimentos frescos y seguros es clave para nuestro bienestar, y hoy la tecnología está jugando un papel crucial en mejorar estas condiciones. El Internet ha llegado para transformar cómo manejamos la seguridad alimentaria, convirtiéndose en un aliado esencial para la salud pública. Gracias a innovaciones como sensores inteligentes, podemos evitar la contaminación cruzada en la cocina, asegurando que los alimentos que consumimos sean realmente seguros. Así, la tecnología ya no es un lujo, sino una herramienta poderosa para promover la equidad y la salud para todos.